Capítulo 4. Ciertos invitados. Al igual que la sangre a través del vendaje, los cambios en Holanda comenzaban a filtrarse lentamente por la frontera. Los soldados alemanes que visitaban la relojería ya no eran tan amables. Ahora hacían preguntas y lo fisgoneaban todo. Las comodidades que disfrutaban los holandeses iban desapareciendo paulatinamente. En un principio eran cosas insignificantes, pequeños inconvenientes. El horario del toque de queda se iba adelantando, hasta que nadie podía andar por las calles después de las 8 de la noche. Las ventanas tenían que cubrirse cada noche con pestañas cortinas para evitar que la luz pudiese ser vista desde el aire por los bombarderos británicos. Una buena parte de los artículos a los que todo el mundo estaba habituado desaparecieron de las tiendas, siendo el mercado negro el único lugar donde aún se podían conseguir algunos de ellos. El precio del café superó al del oro, y la ropa y el calzado nuevo eran muy difíciles de obtener. Caspar Tembo no podía ya comprar los cigarros puros que tanto gustaba fumar en la sala por la noche, y Betsy tenía que cocinar los huesos de cordero 5 o 6 veces para extraerles hasta la última esencia de sabor. Los escaparates de las tiendas, en otra época repletos de mercancía, exhibían ahora cajas vacías, elegantemente envueltas y grandes carteles con el rostro de Adolfo Hitler, asegurando a los ciudadanos holandeses que su sacrificio contribuía a alimentar y vestir a los jóvenes soldados alemanes. Algunas de las normas nazis, no obstante, provocaban la risa de los holandeses. Por ejemplo, los tulipanes de color naranja estaban prohibidos. Pero estos detalles palidecían si se los comparaba con los que les estaba sucediendo a los 115.000 judíos que vivían en Holanda, sin prisa pero sin pausa. Se les iba aislando del resto de la sociedad. En los escaparates de las tiendas se podían leer carteles que decían: se prohíbe la entrada a los judíos. También tenían prohibida la entrada a bibliotecas públicas y restaurantes. Los que ejercían empleos gubernamentales fueron despedidos, y todos los varones desempleados e inservibles fueron detenidos y trasladados a los campos de concentración, situados en la zona oriental de Holanda. 8.000 hombres fueron obligados a abandonar a sus familias, sin saber a dónde iban ni si volverían a verlas. Nadie sabía si habían logrado huir de Holanda, o si estaban presos en los campos de concentración. Nadie se atrevía ni quería hacer demasiadas preguntas. Parecía que los alemanes promulgaban una nueva orden contra los judíos cada semana. No podían viajar sin permiso, los niños debían asistir a escuelas judías, no tenían derecho a tener bicicletas, ni a utilizar transporte público o aceptar que se les llevasen vehículos privados. Los soldados alemanes se mofaban de ellos cuando los veían en la calle. Corrie esperaba aquella conducta de los invasores, pero tristemente muchos holandeses se estaban dejando influenciar por la denigrante actitud hacia los judíos. Los nazis formaron un grupo en Holanda denominado National Social Bond, NSB, Unión Socialista Nacional, al cual se unieron muchos holandeses. Sus miembros recibían las mejores viviendas, mayor número de cupones de racionamiento y prioridad a la hora de comprar nuevos productos en las tiendas. El combustible para los automóviles y camiones escaseaba, y tan solo el ejército alemán y los integrantes del NSB podían comprarlo. Para muchos holandeses los cupones de racionamiento adicionales, la vivienda y la gasolina eran un incentivo suficiente para apoyar a los nazis y vigilar las actividades de los judíos. Pero para Corrie, lo más peligroso era que los miembros del NSB aceptaran las ideas de Hitler y quisieran que Holanda formase parte de la raza perfecta. La guerra daba giros escalofriantes. Para sorpresa de todos, en junio de 1941, Hitler ordenaba el ataque al ejército ruso. Sin embargo, los rusos eran, teóricamente, sus aliados en la guerra. Cuando los miembros de la familia Tembun escucharon en Radio Orange la noticia del ataque, se quedaron petrificados. ¿Qué clase de perturbado mental era Adolfo Hitler para atacar a sus aliados? Al igual que muchos otros en Holanda, las gentes comenzaron a preocuparse, porque si Hitler era capaz de hacer algo así a los rusos, ¿qué no haría a los holandeses? Un sentimiento extraño invadió al país. Nadie sabía ya quién era digno de confianza y quién no, o quién sería el próximo judío en desaparecer. Los alemanes promulgaron una nueva ley. Cuando estuvieran en público, los judíos debían llevar cosida en la parte delantera de su vestimenta una gran estrella de David, de color amarillo, en la que iba estampada la palabra judío. Después de leer la nueva norma en el periódico, Caspar Tembo se puso el gorro y el abrigo. —¿A dónde vas? —preguntó Betsy. Muy pronto lo sabrás —respondió él.
2 horas más tarde regresó con un bordado amarillo de la estrella de David, la cual colocó encima de su sillón. «Betsy, ¿podrías por favor coserle a mi abrigo?», preguntó deliberadamente. Corrie y Betsy observaron el símbolo y se miraron a los ojos. La primera advirtió la expresión de terror en la mirada de su hermana. «No, padre», dijo Corrie. «Llevar eso no te ayudará». Casper Ten Boom levantó la mirada. «Si está bien que el pueblo elegido por Dios sufra, entonces está bien que yo sufra con ellos». Ambas hermanas se sentaron junto a él y comenzaron el largo proceso de intentar convencer a su obstinado progenitor de que existían caminos más útiles para ayudar a los judíos, y que por el momento correr el riesgo de que lo arrestaran no beneficiaba a nadie. El anciano aceptó finalmente el consejo de sus hijas y depositó con delicadeza la estrella amarilla en las páginas de la Biblia familiar. Casper nunca llegó a ponerse aquella estrella de David en el abrigo, pero sus hijas sabían que la habría llevado con dignidad. Nunca hubiera dudado de enfrentarse al sufrimiento, incluso a la muerte, con tal de ayudar a un judío. El domingo 10 de mayo de 1942 se cumplía el segundo aniversario del bombardeo de Holanda por el ejército alemán. Corrie, Betsy y su padre sentían necesidad de salir de la casa durante algunas horas, motivo por el cual decidieron ir a Belsen, un pueblo cercano en el que su sobrino Peter tocaba el órgano en una iglesia. Todos los miembros de la familia tenían talento musical, pero Peter había sido agraciado de manera especial y logró el puesto de organista por delante de otros 40 aspirantes. Corrie estaba muy satisfecha, ya que ser organista en Holanda era un trabajo de gran prestigio. Confiaba en que esto le ayudara a evitar tener que ir a Alemania a trabajar en una fábrica como tantos otros jóvenes holandeses. Luego de un viaje en tren más lento de lo normal, llegaron a la iglesia reformada holandesa de Belsen. La reunión ya había comenzado, por lo que tuvieron que sentarse en el último banco. Desde cuando comenzaba la ocupación, las iglesias de toda Holanda se veían más concurridas que nunca antes. En ocasiones la gente tenía que quedarse en la calle porque no había lugar. La ceremonia religiosa seguía un patrón característico. En primer lugar se cantaba un himno, a continuación venía una oración y por último el sermón, durante la cual el pastor hacía varios comentarios prudentes en cuanto a la ocupación alemana. Corrie entendía perfectamente el motivo de tanta precaución, pues era bastante probable que hubiera espías alemanes infiltrados en la congregación. Mientras cantaban el último himno, Corrie repasó mentalmente varios de los sermones de su hermano Willem. Afortunadamente para él ya no predicaba los domingos, por la forma en la cual se expresaba de los nazis. Habría acabado encarcelado. Al concluir el himno, Corrie cerró el himnario y se sentó al igual que hizo el resto de los asistentes. Pero para sorpresa de todos, la música del órgano no cesaba. Nuestra protagonista se sofocó. ¿Se habría despistado Peter? Confiaba en que pronto se diera cuenta del error, pero no parecía ser así. Continuó tocando, incluso con mayor brío que antes. Pero ya no se trataba de un himno, sino de melodía de Wilhelmus, el himno nacional holandés. Corrie se cubrió el rostro aterrada. Todos eran conscientes de la prohibición alemana, desde hace varios meses, de tocar y cantar el himno nacional mientras se preocupaba por la posibilidad de que su sobrino fuera arrestado. Su padre se levantó y empezó a entonar con su potente voz el himno nacional, como si hubieran estado esperando un líder. Otros miembros de la congregación se levantaron y se unieron a Casper. Poco tiempo después, la congregación entera estaba cantando en pie. La conmovedora letra y la música del Wilhelmus llenaban cada rincón de la iglesia. Fueron unos momentos maravillosos y hasta Corrie rebosaba de sentimientos de orgullo y de patriotismo. Pero mientras se desvanecían las últimas notas que emitía el vetusto órgano, la preocupación por el precio de su sobrino preferido habría de pagar por semejante atrevimiento volvió a asaltarla. No tuvo que esperar mucho para comprobarlo. El arresto y el encarcelamiento de Peter tuvo lugar 3 días después. Corrie lloró por él como lo hizo por todos los jóvenes de Holanda. La incertidumbre ante la pesadilla que se había apoderado del país era absoluta. Nadie sabía lo que podía ocurrir. Corrie estaba preocupada de que la familia entera pudiese estar bajo vigilancia. Después del arresto de Peter, ¿cuándo tardaría su cuñado Flip en perder el trabajo de director de escuela? ¿O que alguien visitara a Willem y Tini para examinar los archivos del asilo de ancianos? Willem se había esforzado para ocultar el hecho de que la gran mayoría de los ancianos que allí cuidaban eran judíos. El error del gobierno a la hora de tomar en serio la amenaza de un ataque alemán había impedido la destrucción de los archivos oficiales. Los invasores nazis encontraron documentos oficiales en los que se detallaban las convicciones políticas y religiosas de los ciudadanos.
Si examinaban los documentos del asilo, su arresto era cosa segura. Durante los meses de mayo y junio no hubo demasiado tiempo para pensar en lo que le había sucedido a Peter. Las malas noticias se sucedían con rapidez. A principios de junio, William vino a Beijing. Aunque su hermano parecía tener la información más fidedigna sobre la situación de los judíos, a Corey le costaba creer lo que escuchaba de sus labios. Era cierto que los nazis habían ordenado que todos los judíos se presentaran para ser trasladados a campos de concentración. ¿Y los viejos y enfermos mentales para qué los quieren?, preguntó a William. Creo que para ellos tienen preparado algo diferente. Quieren exterminar a todos los judíos de la faz de la tierra. Corey cerró los ojos. ¿Por qué tenían tanto odio a los nazis? ¿De dónde procedía? Y sobre todo, ¿acabaría esto algún día? 3 días después del aviso de William, a las 8:10 de la noche, entró en la relojería la señora Claire Maker. Traía una bolsa y aparentaba vestir 4 o 5 juegos de ropa. Cuando Corey abrió la puerta, la señora Maker estaba tan asustada que apenas podía hablar. Pero después de tomar una taza de café, comenzó a revelar lentamente los pormenores de su situación. Su esposo llevaba varias semanas en prisión y su hijo era ahora un diver, una nueva palabra empleada para referirse a alguien que pasaba a la clandestinidad para evitar ser detenido por los nazis. La señora Maker había visto a varios soldados de apariencia sospechosa rondar su casa. Presa del pánico, se puso la vestimenta más cálida que encontró, reunió algunas pertenencias especiales y huyó por la puerta trasera. Tenía miedo de regresar a su casa y quería saber si los Ten Boom podían ayudarla. No tenía otro sitio a donde ir. No fue necesario que dijera más. Casper Ten Boom no llevaba cosida en el abrigo la gran estrella de David amarilla, pero estaba dispuesto, como lo estaban sus 2 hijas, a socorrer a cualquier judío que lo necesitara. La señora Maker fue invitada a quedarse con Beijing hasta cuando encontrara un lugar más permanente. La situación se repitió una semana después. En esta ocasión fueron 2 las personas que se presentaron a la puerta. La respuesta de los Ten Boom fue idéntica. Mientras le servía una segunda taza de café, Corey se maravilló de la compostura de sus nuevos invitados. Ante tanta sin razón, la llegada de sus familias a Holanda se remontaba del siglo XVI, época en la que sus antepasados fueron expulsados de España y Portugal por la Inquisición, y ahora se les perseguía como a alimañas por unos agentes de policía que en otro tiempo habían sido leales a una reina amante de la paz. El escenario parecía ser el adecuado. No hacia el guión que algunos interpretaban, pero no había demasiado tiempo para pensar en la horrible situación en la que estaba inmersa la nación. Había demasiadas cosas en las cuales debían ocuparse. La más urgente era conseguir los alimentos básicos. Los ocupantes de Beijing se habían duplicado, pero los nuevos inquilinos, siendo judíos, no tenían acceso a los cupones de racionamiento. La vivienda estaba situada en una concurrida esquina del centro de la villa y carecía de lugar en donde plantar un pequeño huerto. Tenían que encontrar la forma de conseguir suficiente comida para todos. Corey no sabía qué hacer. Lo único que se le ocurría fue ir a hablar con William. Sabía que su hermano formaba parte de la resistencia. Tal vez conociera a alguien que pudiera ayudarlos. Al día siguiente tomó el tren a Hilversum y durante el viaje pensó que sería mejor que los 3 invitados se trasladaran al campo, si ello fuera posible. De esa forma tendrían mayor libertad de movimiento. Tal vez hasta pudieran ayudar a los agricultores y ganarse el sustento. Corey sabía que a pesar de las demandas del régimen nazi para que enviasen sus cosechas a las tropas alemanas, los agricultores hallarían la forma de guardar suficiente comida para sí mismos y sus ayudantes. Al llegar al asilo encontró a William en la oficina, ocupado con el libro de cuentas. Tras cerrar la puerta dijo: «He venido para hablarte de un problema». William arqueó las cejas. «¿En qué lío se ha metido mi atrevida hermanita esta vez?», preguntó en tono distendido. Aunque Corey percibiera su preocupación en la respuesta, «Tenemos varios invitados en Beijing, pero no tenemos comida suficiente». William captó de inmediato lo que su hermana quería comunicarle. «¿De cuántos estamos hablando?», preguntó. «Por el momento son 3, pero podrían ser 3 más cuando regrese a casa», replicó Corey con sinceridad. William golpeó ligeramente la mesa con los dedos. «Tengo varios contactos, tal vez pueda encontrarles dónde quedarse, si tienen cupones de racionamiento». Corey miró sorprendida a su hermano y dijo: «¿Cupones de racionamiento? ¿Cómo van a tenerlos? Son judíos». William colocó su mano sobre el brazo de Corey y dijo: «En este momento no tienen, pero la semana que viene podrían tenerlos», indicó en un tono que sonaba más de afirmación que a pregunta. Corey intentó comprender el significado de lo que acababa de escuchar, pero le era esquivo.
Hay maneras de conseguir cupones de racionamiento, una de ellas es robarlos. ¿Tú? Respondió Corry boquiabierta. No, señaló gentilmente Willem. Los soldados vigilan cada movimiento que hago. Me refería a ti, Corry. Tú podrías robarlos. 2 horas después, mientras caminaba por Bartelhorststraat en dirección a su casa, aún no había conseguido sobreponerse al sobresalto que le produjo la sugerencia de su hermano. ¿En qué estaría pensando Willem? Una relojera solterona de 50 años que jamás se había llevado ni tan siquiera un clip de un banco, iba a ser capaz ahora de robar cupones de racionamiento ante las mismas narices de los alemanes. Algo en su interior la empujaba a gritar: de ninguna manera. No quería que su vida se viese alterada de tal forma. Si las descubrían, le enviarían a un campo de concentración y la misma suerte correría a su padre y Betsy. Eran demasiado mayores y de costumbres arraigadas como para hacer algo así. Sin embargo, cuando abrió la puerta y entró en su casa, la invadió una sensación de paz. Aquellos judíos desesperados habían venido en busca de refugio y no los iban a rechazar. A cualquier precio, acabaran como acabaran, Corrie ten Boom prometió encontrar la forma de ayudarlos.